Bienvenidos de nuevo a todos a nuestro estudio de los jueves, en este caso de la carta a los Hebreos. Y vamos a seguir con la unidad llamada El Camino de la Fe. Comprende los versículos del 13 al 40, así que antes de nada, pues vamos a leerlos para ponernos en contexto y seguir profundizando y seguir analizando y seguir aprendiendo y viendo el testimonio de todos estos hombres y mujeres que están contenidos en este capítulo, porque sin lugar a duda nos sirve de inspiración, nos sirven de modelo, nos sirven de ejemplo para nosotros hoy, creyentes del siglo XXI, poder alcanzar la meta que ellos sí lograron alcanzar de manera exitosa. Dice así, si me acompañas en la lectura, Hebreos 11, versículos 13 en adelante: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar Rojo como por tierra seca, e intentándolo los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Versículo 36. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados y maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Muy bien, pues yo creo que está siendo apasionante. En estos días estaba leyendo, estudiando, meditando acerca de la lección que iba a impartir, y provocaba emoción, provocaba sin duda un entusiasmo el ver cómo todos estos hombres y mujeres, sin haber tenido la revelación que nosotros hoy tenemos, pudieron sacrificarlo todo, pudieron poner la vista en cosas que no tenían sin duda la visión completa, pero fueron capaces de sacrificarlo todo, a pasar penalidades, a dejar sus tierras, a dejar sus pertenencias, sus familias, sus comodidades, y emprender una andadura sin duda difícil por esta vida. Así que, como digo, son un ejemplo, son un modelo. Luego en el capítulo 12 va a decir que teniendo a esta gran
nube de testigos alrededor, pues corramos nosotros también esa carrera que ellos ya corrieron y que la completaron con éxito. Así que, hermanos, yo te pido que podamos abrir nuestra mente, nuestro corazón, que el Señor nos dé entendimiento, que el Señor nos permita ver la profundidad del sacrificio, de la fe de todos estos hombres y mujeres que vivieron, como digo, sin tener la revelación completa que nosotros tenemos hoy. Bueno, empezamos viendo la semana pasada cómo se empezaron a nombrar personajes importantes de la palabra de Dios: Abel, Enoc, Abraham, Sara. Y a partir del versículo 13, concretamente de los versículos 13 al 16, hace un pequeño paréntesis para dar una serie de características que eran parte de todos estos héroes de la fe. Y podemos destacar las siguientes características o actitudes que comprendían estos hombres y mujeres de fe. La primera de ellos dice que todos ellos, versículo 13, murieron sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo. Lo primero que tenemos que ver es que ellos no recibieron lo prometido. Sí es cierto que ellos disfrutaron de ciertas bendiciones, de ciertos cumplimientos parciales, pero no vieron, no disfrutaron del cumplimiento total de las promesas de Dios. Baste como muestra un botón. A Abraham se le dijo que sería padre de multitudes y que poseería una tierra. Y sabemos perfectamente que él no vio el cumplimiento total de esa profecía, de esa promesa. Él pudo ver el nacimiento de un hijo y fue peregrino y extranjero en la tierra, no habitó en la tierra que Dios le prometió. Entonces me refiero a estas cosas cuando digo que ellos, a pesar de no haberlo visto, de no haberlo disfrutado, se aferraron, lo abrazaron, que es lo que quiere decir la palabra saludar, es decir, lo abrazaron, lo albergaron con sumo placer, la promesa, todo lo que Dios les había prometido, ellos lo albergaron, lo abrazaron con sumo placer. La segunda característica que vemos es que confesaban que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Esto les llevó a adoptar un estilo de vida completamente diferente a los de los demás. El hecho de tener una promesa, el hecho de albergarla, el hecho de abrazarla, les llevó a tomar un estilo de vida totalmente diferente a los de los demás. Abandonaron sus tierras, abandonaron sus familias, abandonaron sus posesiones. De alguna manera ellos no se sentían ciudadanos del planeta Tierra, porque ellos consideraban que su morada, que su patria, que su tierra era celestial, y adoptaron un estilo de vida semejante o equiparable al del peregrino y al extranjero. Dice también que, porque, versículo 14, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria mejor. Si ellos se hubieran aferrado a los placeres de esta vida, si hubieran considerado que todo lo que esta tierra, que todo lo que esta vida les ofrecía era mucho mejor, sin lugar a duda, ellos, una vez que habían salido, que habían procedido a emprender ese camino de fe basado en las promesas de Dios, si ellos en algún momento hubieran considerado que era más atractivo, más deleitoso, más valioso lo que esta vida le podía ofrecer, pues hubieran vuelto sin lugar a dudas a sus orígenes. Pero ellos de ninguna de las maneras consideraron el volver atrás, es decir, su determinación, su fe fue firme y en ningún momento pensaron en abandonar la misión. Es lo que aquí nos está diciendo el autor de Hebreos. Versículo 16, porque anhelaban una patria mejor, esto es celestial. Hemos visto antes en los versículos anteriores cuyo arquitecto y constructor es Dios. Vemos en todo este libro de Hebreos que Dios es el constructor, el arquitecto, tanto del tabernáculo, recordamos, el tabernáculo hecho celestial, hecho por Dios en los cielos, que no tiene nada que ver con el de la tierra. Bueno, de la misma forma, esa ciudad celestial, esa Jerusalén celestial, que también se va a mencionar en los capítulos posteriores, era hacia la que ellos se postulaban, hacia la que ellos
se dirigían. La actitud que ellos tomaron era: Dios es el que rige, Dios es la fuerza motriz, sus promesas son el motor que dirigen, que alinean nuestras vidas en un camino totalmente diferente a lo que cualquier ser humano que no tiene esa revelación pues está viviendo o está tomando. Entonces eso es muy importante, ver la actitud que está basada en una revelación, en este caso de las promesas y del galardón de Dios. Y para finalizar, dice que Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos porque les ha preparado una ciudad. Es decir, Dios se gloria, Dios se agrada en la actitud y en la fe que estos hombres y mujeres muestran con su vida, con su testimonio, con su actitud, en este caso tomada a raíz de la revelación de la promesa que Dios les ha hecho. Y quería hacer énfasis en lo que son las palabras extranjeros y peregrino. Me pareció importante que pudiéramos ver estas palabras que el autor menciona en este capítulo. Concretamente en el versículo 13, la palabra extranjero en el griego es xenoi, X-E-N-O-I, xenoi. De ahí viene la palabra xenofobia, que hoy está en boca de todo el mundo. Hoy todo el mundo es un xenófobo, todo el mundo es un homófobo, todo lleva el sufijo fobo. Bueno, pues de aquí viene la palabra xenofobia. Xenoi significa extranjero, extraño, y como he dicho deriva la palabra xenofobia. Y en esa época, en el mundo antiguo, a los xenoi se los miraba con desprecio y hasta con odio. Por eso estoy mencionando el significado de estas palabras, para que podamos ponernos en el contexto en el cual estos hombres y mujeres tuvieron que vivir y tuvieron que peregrinar para alcanzar, para ver las promesas de Dios en su generación. La segunda palabra la tenemos en el versículo 9 y es paroikos, que es extranjero, y se aplicaba a los judíos que fueron deportados tanto a Babilonia como a Egipto. Por lo tanto, estamos hablando de un contexto de deportación. Un paroikos no era mucho más que un esclavo en la escala social y tenía que pagar un impuesto como extranjero. Allá donde se encontrase, deportado o en una tierra extraña, él tenía que pagar un impuesto. Siempre era un extraño y si pagaba, formaba parte de la comunidad hasta cierto punto. Podía adquirir un mínimo de privilegios, pero nunca llegaba a ser un ciudadano de pleno derecho. La siguiente palabra la tenemos también en el versículo 13, que es parapídemos, que es la palabra peregrino, y concretamente esta palabra quiere decir uno que paraba temporalmente, pero que tenía una residencia permanente en otro lugar, en otro sitio. No tenía un hogar propio y en la época, nuevamente en esa época, en la época antigua, era una cosa humillante. Literalmente era llevar un estigma. Entonces, cuando leemos que eran peregrinos extranjeros, no nos podemos quedar en el elemento romántico, sino tenemos que entender esta realidad. En esos tiempos, el no tener una patria, el no tener un hogar, el ser alguien errante era considerado una maldición. Lo ideal, lo lógico, lo normal, lo común era tener una patria y tener una residencia permanente en ese lugar. Por lo tanto, tenemos que meternos en el contexto de todas las vicisitudes que tuvieron que pasar estos personajes que Dios, como hemos leído, de los cuales Dios se agradaba. Y ahora sí vamos a seguir con la vida de Abraham. Ya en la semana pasada estuvimos viendo el primer aspecto que tiene que ver con el camino de la fe. Recordemos que Abraham, en base a la revelación, en base a la palabra que Dios le da, él abandona su ciudad, él abandona su parentela, él abandona su patria para dirigirse precisamente a esa ciudad donde las promesas de Dios serían cumplidas, donde Dios estaría morando y donde uno podría disfrutar plenamente de todo lo que el Señor les había revelado.
Y ahora, en esta segunda parte, que comprende los versículos 17 al 19, donde va a poner el énfasis más es el poder, o sea, la fe que obra para provocar un poder de resurrección. Una fe que cree en el poder de la resurrección. De hecho, aquí nos está retrotrayendo al pasaje de Génesis 22, cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a su único hijo unigénito. Dice en el versículo 17 que Dios le probó, y que de alguna manera tenía que presentar ante Dios ese sacrificio. El hecho yo te reconozco que, como muchos quizá de nosotros, y quizá muchas personas hoy en día se lo planteen, ¿por qué Dios tuvo que probar a Abraham? ¿No? ¿Por qué Dios tuvo que pedirle ese sacrificio? Lo que tenemos que entender es que los hombres de fe, los creyentes, somos probados. La fe se prueba. La misma palabra en Primera de Pedro nos dice que nuestra fe es probada a fuego, como el oro, para que finalmente, pasada esa prueba, sea hallada en alabanza, sea hallada en adoración y en exaltación al Señor. Entonces Abraham no era ajeno absolutamente a eso. Pero la clave para que Abraham pudiera llevar a cabo ese sacrificio, recordemos que todo este contexto es por la fe, es decir, no fue en un arrebato, no fue inconscientemente, sino que el hecho de llevar a cabo esa obra se basaba en la fe. ¿Y cuál era la fe? La fe es que Abraham había recibido una promesa de parte de Dios, y es que en Isaac te será llamada descendencia. Entonces, por lo tanto, Abraham no afrontó esa situación desprovisto, sino que ya tenía un conocimiento previo de la revelación y de la palabra de Dios, que era en Isaac te será llamada descendencia. De hecho, el mismo Abraham, según nos comenta también el autor de Romanos, el autor de Hechos, en el discurso de Esteban, él ya había experimentado una especie de resurrección en su propio cuerpo, tanto él como su esposa. Recordemos que él era un hombre de 100 años, ella era una mujer de 90 años, estéril, para más INRI, y precisamente Dios proveyó vida, proveyó fertilidad, para que ellos pudieran, en este caso Abraham, engendrar y Sara concebir un hijo. Entonces, por lo tanto, ya habían tenido una experiencia diciendo, bueno, si nuestros cuerpos estaban literalmente muertos y Dios les dio la vida, de alguna manera yo confío en que el Señor, aunque yo sacrifique a mi hijo Isaac, Él tiene el poder suficiente para devolvérmelo de los muertos. De hecho, en Génesis 22:5, cuando Abraham se está dirigiendo al monte Moria con su hijo y con los criados, en un momento determinado le dice a sus criados que se queden ahí y que él seguirá adelante con su hijo Isaac, y literalmente les dice: esperad aquí y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Es decir, él tenía una fe absoluta en que Isaac no iba a perecer, no se iba a desbaratar la promesa. De alguna manera Dios lo levantaría de los muertos, y aquí es lo que el autor de Hebreos nos está diciendo. Versículo 19, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado le volvió a recibir. Entonces Abraham no fue, como digo, como un descerebrado, como un inconsciente a ofrecer a su hijo, sino que él iba confiado en la promesa de Dios de que en su descendencia, en Isaac, sería levantada una descendencia. Entonces Abraham lo pudo afrontar victoriosamente. Ahora, él no sabía a ciencia cierta lo que iba a pasar en ese monte. Él sabía que el sacrificio en principio era su hijo Isaac. Luego ya conocemos todos el final de la historia, y es que Dios proveyó un cordero, el cual fue sacrificado. Como vuelvo a indicar, el valor de la prueba es algo que va totalmente asociado a la vida del creyente. Toda fe es probada. Dios siempre va a probar. Si le amamos, si le seguimos realmente por quien es, si creemos sus promesas, si dependemos de Él, la fe siempre va a ser probada. Y
siempre va a tener un fin último, y es la alabanza, la exaltación y la gloria a nuestro Dios. Por lo tanto, hermanos, no nos sorprendamos cuando la prueba venga a nuestras vidas, sino considerémonos dignos y que Dios nos tiene en cuenta, nos valora, porque el justo es probado en todo tiempo, y eso no hay que verlo desde el punto de vista negativo, sino desde el punto de vista que estamos en la voluntad de Dios, que somos de la familia de Dios y que estamos en el plan y en el propósito de Dios. La realidad espiritual en cuanto a esta ofrenda, bueno, pues vemos que de alguna manera se presenta un tipo de lo que sería la futura resurrección de Cristo, porque hay una realidad. En ese monte Moria había, dos personajes, uno Isaac y otro un cordero, y lo cierto es que uno sí murió, su sangre fue derramada, y otro volvió con vida, que fue Isaac. ¿Cómo podemos extrapolar esto a la vida y testimonio, en este caso sacrificio de Cristo Jesús? Bueno, de la misma forma, el Padre, vemos que es curioso que el Padre acompañó al Hijo al lugar del sacrificio. Abraham acompañó a su hijo al monte Moria, pero también Dios Padre fue el que permitió que Cristo Jesús fuera llevado a la cruz del Calvario. ¿Cuál es la diferencia entre la víctima o los personajes del pasaje de Génesis 22 y el personaje, en este caso, que vemos en los Evangelios, que es Cristo Jesús? Bueno, mientras que en el pasaje de Génesis el evento es llevado a cabo por dos elementos, uno Isaac y otro el Cordero, en el evento del Nuevo Testamento solamente es la misma persona, tanto la que es sacrificada como la que es resucitada. Entonces vemos que este sacrificio que Abraham hizo, Dios sí lo tuvo en cuenta y Dios sí lo tomó como un acto de fe. De hecho, dice, en sentido figurado, también le volvió a recibir. Es decir, que el sacrificio fue hecho y a Dios le agradó. Y es un sacrificio que denota que se hizo en un momento determinado, pero ante los ojos de Dios todavía estaba vigente y había sido del agrado completo de Dios. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta esto, que sí se ofreció un sacrificio, que Abraham sí estuvo dispuesto a clavar el cuchillo en su hijo, pero también tenía la fe de que Dios mismo podría resucitarlo de los muertos. Luego, por lo tanto, aquí vemos el poder para resurrección. El siguiente personaje que tenemos es en el versículo 20, dice: por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Aquí pues nos remontamos a Génesis 27, es los pasajes que tenemos también. Tenemos incluso referencias a Génesis 28, pero para ceñirnos a lo que el autor de Hebreos está diciendo, dice: por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Sabemos que no se destaca precisamente todo lo mal que, en este caso, Isaac lo hizo con respecto a sus hijos. A pesar de que Dios le había profetizado, le había dicho que el mayor serviría al menor, Isaac seguía empeñado en dar favor y la primogenitura al hijo mayor, en este caso Esaú. Y al final pues se tiene que recurrir a una argucia, todos lo sabemos. Isaac estaba ciego y la madre, en este caso Rebeca, sabía perfectamente cuál era la promesa y lo que Dios había establecido, y es que el hijo menor sería el primogénito. Y ahí urde todo un plan para que así se llevara a cabo. Las promesas que en este caso Jacob vierte sobre sus hijos es precisamente eso, que Jacob sería exaltado sobre sus hermanos, sobre su familia, y que Esaú al final, aunque sería bendecido, aunque sería prosperado, pero siempre sería un siervo, siempre sería alguien sometido
en este caso a su hermano Jacob. Entonces aquí vemos las profecías en cuanto a lo venidero. Sí les vuelve a hablar evidentemente de una descendencia, de la tierra, todos esos elementos del pacto abrámico siempre van a estar presentes en los patriarcas, y en este caso pues no va a ser excepción en ningún momento. Entonces vemos que Isaac tenía todavía esa fe, a pesar de que estaba ciego, a pesar de que estaba debilitado, todavía conservaba la fe en las promesas que en este caso Dios le había hecho a su padre Abraham, y se las transmite en este caso a sus hijos. En el versículo 21 tenemos a Jacob. Dice que al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y dio mandamiento acerca de sus huesos. Bueno, aquí la referencia que tenemos es a Génesis 47, y también Génesis 47 es donde se está desarrollando todo este asunto. Y en concreto hay dos cosas que aquí se mencionan en cuanto a Jacob. Uno es que bendijo a los hijos de José, que aparece en Génesis 48, y concretamente no bendice directamente a José, sino que de José saca dos tribus, que serían la de Efraín y Manasés. Y nuevamente se vuelve a invertir el orden de la bendición o de la transmisión de la primogenitura. En este caso, el hermano menor nuevamente, Efraín, sería el que asumiría la primogenitura, y Manasés, el mayor, sería en este caso bendecido, pero no con los mismos privilegios y con las mismas bendiciones que la primogenitura llevaban asociadas. Eso por un lado. Nuevamente se vuelve a repetir que Dios lo visitaría, que Dios les daría una tierra, una descendencia abundante, etcétera, etcétera. Pero también vemos otro elemento que está en Génesis 47, versículo 31, y tiene que ver, en este caso, con la vida, con el cuerpo de Jacob. Luego lo vamos a ver también en la vida de José, pero cuando dice que adoró apoyado sobre el extremo de su bordón, es decir, sobre el extremo de su vara, o como dice en Génesis, apoyado sobre la cama, aquí lo que está sucediendo es que Jacob le hace prometer a José que sus huesos serían llevados, en este caso, a la tierra prometida. Y se lo hace jurar, dice, de hecho, pon tu mano debajo de mi muslo y prométeme que llevarás mis huesos y los enterrarás en la tierra que Dios le prometió a mis padres. Y dice que en ese momento adoró. Y aquí es la referencia que está haciendo el autor. Está haciendo dos referencias, una a Génesis 48, que es a los hijos de José, pero otra, en este caso, a una de carácter personal, que es los huesos, el cuerpo de Jacob, que José debería, en este caso sus descendientes, deberían sacar de Egipto y llevarlos a la tierra prometida. Nuevamente vemos la promesa, cómo operaba por medio de la fe de estos hombres, sabiendo que la promesa de Dios se cumpliría, y ellos todavía se esforzaban y peleaban porque eso, en este caso a través de su propio cuerpo, pues tuviera lugar, diciendo, oye, yo no he salido de mi tierra, yo no he peleado la buena batalla para que todo termine en Egipto, sino que aunque yo esté muerto, yo quiero reposar en esa ciudad prometida, en esa tierra prometida que Dios me ha dado. Así que, fijaros, hasta lo último de sus días, la fe en la promesa no había desaparecido, no se había desvanecido bajo ningún concepto. Versículo 22. Por la fe, José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. La referencia, en este caso la tenemos en Génesis 50, lo podemos leer incluso, versículos 24-25, José ya también va a fallecer, él presiente que el tiempo de su partida es cercano, y le dice a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará, y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará, y haréis llevar de aquí mis huesos. Está dando dos profecías, nos está mostrando dos cosas. Uno, que el propósito de Dios no era
que el pueblo se quedara en Egipto. De hecho, a pesar de que José había sido un gobernante excelente, había salvado de la ruina al pueblo de Egipto y también a todos los pueblos de alrededor, incluyendo a los de su propia familia, a pesar de ser alguien tan valorado que era el segundo de a bordo del faraón, bueno, después de faraón era la figura más importante, pero él no estaba pensando en eso, él no estaba simplemente valorando esas cosas, sino que todavía su fe, todavía su mente, su corazón se movían en torno a la promesa que Dios le había dado a través de su padre, de su abuelo, de sus antepasados, y esa promesa todavía ardía en su corazón. Y la promesa era sencilla: yo quiero habitar en la tierra prometida, en esa ciudad cuyo constructor, cuyo arquitecto es Dios. Así que les hace prometer, igual que Jacob, que sus huesos serían trasladados en el momento en que Dios los visitara. De hecho, aquí está anunciando el futuro éxodo que tendría lugar con la siguiente figura, con el siguiente personaje que vamos a ver, que es Moisés. Entonces vemos cómo la fe, todo es por la fe, hermanos, todo es por la fe. O sea, no podemos movernos de otra manera, nada te impulsa, nada te mantiene vivo, nada te mantiene activo de esa forma si no es por una revelación, si no es por una fe basada en unas promesas tan potentes, tan poderosas, y en este caso de alguien tan potente y tan poderoso como es nuestro Dios. Así que es admirable, es admirable. Aún hasta el mismo momento de la muerte estos hombres no podían dejar de pensar en estas cosas. Versículo 23, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Lo primero que vemos es una fe que vence al mundo, no en este caso manifestada, mostrada por Moisés, sino mostrada por sus padres. Aquí hay algo interesante porque algunos parece que no sabían identificar por qué los padres deciden guardar a Moisés. Parece que no hay algo claro, pero la palabra clave que tenemos aquí para ver que hay 2 pasajes que nos pueden dar luz por qué estos padres se vieron movidos a guardar a este bebé en concreto. Bueno, sabemos que seguramente la mayoría de los padres, de las familias que estaban en Egipto en ese momento, pues aguardaban la venida del libertador, la venida de un caudillo que los libertaría y que los llevaría a la tierra prometida. Entonces, por lo tanto, la figura de los varones, de los niños varones, eran muy valoradas. De hecho, lo primero que ataca el faraón que se levanta después de José es precisamente a los varones, a los primogénitos varones. ¿Por qué? Porque de alguna manera tendrían un entendimiento de que a través de alguna de estos niños, pues uno de ellos podría ser el libertador que estaban esperando este pueblo. Entonces los padres, en este caso Amram y Jocabed, dice aquí que vieron que el niño era hermoso. Ahora, esta hermosura no se está refiriendo a algo físico. No sabemos si Moisés era guapo o no, probablemente sí, no dudamos de ello. Pero cuando dice que le vieron un niño hermoso, significa un niño favorecido. Favorecido. Y si vas conmigo a Hechos 7:20, en el discurso de Esteban, dice: en aquel mismo tiempo, dice Esteban, nació Moisés y fue agradable a Dios. Y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre. Aquí vemos nuevamente operando el principio de la elección de Dios, pero también vemos la revelación de Dios a estos padres. Estos padres de alguna manera pudieron ver, pudieron entender que ese hijo era el elegido, era el designado por Dios para traer libertad a su pueblo. Y eso les llevó a obrar con fe. ¿Cómo? Desobedeciendo el mandato, en este caso, del faraón. El mandato era: si en tu casa nace un niño varón, debes entregarlo a, en este caso, bueno, las parteras debían ejecutarlos. Pero estos padres, en este caso, decidieron poner en práctica, en acción, esa fe, escondiéndolo durante 3 meses, y una vez que ya no lo pudieron esconder más, lo metieron en la famosa cestita y lo abandonaron en las aguas del río Nilo, confiando en que Dios sería lo suficientemente poderoso para preservarlo de una muerte segura. Y vemos que al final fue así, que precisamente la hija del faraón pues es la que lo rescata, la que lo adopta,
y también durante un tiempo es criado y amamantado por su propia madre Jocabed. Entonces vemos la fe que vence al mundo, y en este caso es la fe de los padres. A partir de ahora, del versículo 24, vemos la elección que hizo Moisés. Ya vemos la fe, en este caso en acción, de Moisés. Dice: por la fe hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Bueno, sabemos que Moisés se crió en la corte del faraón de Egipto. Fue incluso adoptado. Era alguien perteneciente a la casa real. Esto nos lo dice también el testimonio de Esteban. Dice que él fue criado en la enseñanza, en la sabiduría de los egipcios, y era alguien poderoso en palabras y en obras. También tenemos el testimonio externo del historiador Flavio Josefo, que menciona incluso grandes hazañas militares del propio Moisés a las órdenes del faraón. Es decir, y también era considerado como un príncipe. Por lo tanto, era alguien de la realeza, había llegado a ser alguien de la realeza. Y aquí dice que rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Bueno, de alguna manera Moisés tuvo que tener un encuentro, tuvo que tener una especie de contacto con lo que serían sus orígenes y con lo que serían las promesas que Dios había derramado, en este caso, sobre el pueblo. Probablemente tuvo el primer testimonio de su propia familia carnal, probablemente a través de su hermana Miriam, que sabemos que era una esclava al servicio de esta hija del faraón. Probablemente también empezó a escuchar de los ancianos del pueblo de Israel. Probablemente también tenía el testimonio directo de la tumba de José, que estaba en Gosén. Es decir, todos esos elementos, todas esas cosas trajeron o provocaron que fe naciera y se activara en el corazón de Moisés. Al grado que escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales. Una vez que Moisés empieza a escuchar, como digo, a través de estos testimonios, probablemente que tuvo a la mano, y esa fe empezara a moverse, él, al comparar la promesa, al comparar el galardón de Dios con respecto a los placeres, al lujo, a todo lo que él disponía en Egipto, a todo lo que tenía Egipto. Recordemos que Egipto era la primera potencia mundial y que él tenía todo el acceso a los deleites, al derroche, al dinero, a las propiedades. Bueno, todo eso al final palideció frente a la promesa, en este caso, que Dios había establecido a través de todos los grandes hombres que estamos viendo aquí. Y eso caló de tal manera en Moisés que le llevó a rehusar, a abandonar, a dejar atrás todo ese mundo de placer que Egipto le proveía. También llegó un punto de identificación. Cuando dice que rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, él dejó de identificarse con los egipcios y empezó a identificarse con el pueblo de Dios. Por lo tanto, vemos una renuncia a su mundo y una identificación, en este caso, con el pueblo de Dios, las señales evidentes de una fe verdadera. Y todo esto motivado, ya lo estamos diciendo, por, versículo 26, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Bueno, esa es la clave. Es decir, cuando uno compara lo que Dios le ofrece y lo que te ofrece este mundo, eso es lo que te lleva a tomar una decisión. Si al final el mundo pesa más para ti, pues vas a menospreciar las promesas de Dios. Pero cuando realmente tienes una visión de Dios, de quién es Dios, de lo que este mundo te ofrece, que es perecedero, que es corrupto, que es, marchitable, contaminado, y lo comparas con la herencia de Dios, con la herencia celestial, una fe verdadera siempre se va a inclinar por lo que Dios le ofrece.
y también eso le llevó a identificarse o a llevar un estilo de vida de padecimiento, de oprobio y de persecución, en este caso, siendo parte del pueblo de Israel. Recordemos también que en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel es identificado con el Hijo de Dios. De hecho, muchas veces el Señor le dice: Israel, mi hijo. E Israel también es un tipo de Cristo. Y en ese momento sabemos que el pueblo de Israel estaba siendo oprimido, estaba siendo vituperado, estaba siendo perseguido, estaba siendo esclavizado. Bueno, pues Moisés también se identifica con los futuros padecimientos del Mesías, pero bueno, que en ese caso estaban sucediendo en el presente en el pueblo de Israel, que, como digo, era un tipo del Hijo de Dios, de Cristo. Entonces él decide llevar la cruz, él decide dejar el mundo atrás y seguir, en este caso, la promesa y el galardón que Dios les ha prometido. Como digo, toda esa fe verdadera conduce a la acción, no se queda simplemente, Fernando lo explicaba, en un mero conocimiento intelectual, sino que la fe lleva a la acción, renuncia, identificación o búsqueda del galardón. Esa es, sin duda, las señales de una fe verdadera. Entonces, en la vida de Moisés vemos claramente que se produjo una acción, se produjo un caminar, un estilo de vida totalmente diferente, al grado que lo tenemos aquí. Dice: por la fe, versículo 27, dejó Egipto no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Sabemos que en un primer momento él tenía urdido alguna especie de plan de liberación para sus hermanos hebreos. Lo vemos cuando él ve a un capataz egipcio maltratando a 2 trabajadores hebreos, y él asesina a este capataz, lo entierra, y pensaba que de esa manera lo iban a reconocer como caudillo, como libertador. Bueno, vemos claramente que no, que todo ese plan, en base a su fuerza, en base a su autoridad, en base a su sabiduría, en base a su posición, había fracasado. De hecho, el pueblo no lo reconoció como caudillo, incluso pues lo acusan de asesino. Todo esto sabemos que llega a los oídos del faraón, y él en un momento teme. Ahora, cuando se dice aquí que no temía la ira del rey, bueno, si leemos el pasaje de Éxodo, sí vemos que Moisés huye porque tenía temor, pero aquí el autor lo que está poniendo énfasis no es tanto en un momento concreto, sino en la actitud que él tuvo en la totalidad de ese periodo. Es decir, vemos claramente que Moisés no tuvo temor. Luego, de hecho, fue capaz de volver a Egipto y enfrentar al faraón, y no tenía ningún miedo porque sabía quién estaba con él. ¿Por qué? Porque se sostuvo en el invisible. Es decir, Moisés comparaba 2 cosas. Sí, el faraón, que era considerado una divinidad y el hombre más poderoso de la tierra, pues no le llegaba ni a la punta de la bota, en este caso al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Dios Todopoderoso, al Dios verdadero. Entonces, eso fue lo que sostuvo a Moisés. Dios es mucho más poderoso que ese hombre que dice ser un Dios. Y al final lo vemos que por mano de Dios, por mano fuerte, Dios liberó al pueblo. No fue a través de la mano ni de la vara de Moisés. No se podían comparar ni su poder ni su sabiduría con lo que en este caso Dios le iba a proveer, que era su propio poder, que era su propio nombre, que era su propia autoridad. Y Moisés deja establecido 2 elementos importantísimos en el plan de salvación, en el plan de redención. Uno es, versículo 28, la celebración de la Pascua y la aspersión de la sangre, que tienen que ver con la salvación. Vemos el sacrificio vicario, expiatorio, en este caso de un cordero, pero luego lo vemos en el Nuevo Testamento con Cristo, que proveyó salvación para todos aquellos que obedientemente pusieron esa sangre en los dinteles de las puertas de sus casas. Vemos que los que no creyeron, en este caso pues vemos que fueron los egipcios, perecieron todos ellos, en este caso sus primogénitos. Y el segundo elemento vital, importante, es el paso
el paso por el Mar Rojo, que es el símbolo de la resurrección. Vemos también en 1 Corintios 10:2, el propio apóstol Pablo dice, todos, o sea, en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Es decir, sabemos que el bautismo tiene un elemento de sepultar al viejo hombre, pero también de esas aguas surge el hombre nuevo, el hombre resucitado conforme a la imagen de Dios. Entonces vemos la aspersión de la sangre, la Pascua, que es símbolo de la salvación, pero también vemos el Mar Rojo, que es símbolo de la resurrección, el poder de la resurrección. De hecho, los egipcios intentaron cruzar por ese mismo mar, pero al ser incrédulos, al no haber sido salvados, al no ser parte del pueblo de Dios, fueron ahogados, fueron destruidos en ese mar. El mar que había, en este caso, resucitado, había salido un pueblo resucitado, pues sepultó en este caso a un pueblo incrédulo y rebelde como eran los egipcios. Versículo 30, y aquí vamos a ir un poquito más rápido porque son pasajes que el autor menciona muy de pasada. Dice, por la fe cayeron los muros de Jericó después. No se pone énfasis concretamente en Josué. Sabemos que Josué es el gran caudillo que pelea las batallas, dirige al pueblo y reparte la tierra. Pero aquí, fíjate, el énfasis lo pone en el pueblo. Es decir, en un momento dado el pueblo tiene fe para llevar a cabo esta obra, esta misión, que es una locura, que es algo absurdo, que es rodear durante 7 días la ciudad una de las ciudades más poderosas de la tierra prometida, con los muros más impresionantes y más imponentes que había, que era Jericó. Pero por esa fe precisamente Dios pudo obrar y los muros finalmente cayeron. También tenemos el caso, versículo 31, de Rahab, la mujer ramera. Bueno, a mí este testimonio me parecía increíble. De hecho, esta mujer muestra una fe. También la fe viene por el oír. Ella dice, cuando entran los espías, dice, oye, hemos oído que Dios es Dios de arriba, en los cielos y en la tierra. Y también les dice, hemos oído todo lo que Dios ha hecho a los pueblos al otro lado del Jordán, hemos oído lo que Dios ha hecho a los egipcios. Y eso produjo y trajo fe, trajo temor de Dios al corazón de esta mujer, al grado que es capaz de albergar a estos espías, no los denuncia, sino todo lo contrario, les hace prometer que una vez que ellos conquisten la ciudad, tanto ella como su familia serían librados. Estos espías le prometen que cuando entren no van a tocar a todos los miembros, a todas las personas que estén dentro de su casa. Y fijaros qué curioso, creo que todos conocemos este detalle. La señal para que ellos no entraran en la casa de Rahab fue el que ella colgara en la misma ventana por donde ellos descendieron un cordón de grana. Nuevamente vemos operando la sangre de Cristo. La sangre de Cristo trayendo salvación, trayendo liberación, trayendo expiación, sustituyendo, en este caso. Esa sangre, ese cordón de grana que simboliza la sangre, salvó a toda una familia. Salvó no solamente a esta mujer, que además era una prostituta, sino salvó a toda su casa. De hecho, fue tal la fe de esta mujer que Santiago en su carta la menciona como un ejemplo de fe o de obras que operaron por medio de una fe. Y también en la genealogía de Mateo se menciona a Rahab, que se casó con Salmón y probablemente era en este caso, pues la abuela del que sería luego rey de Israel, el rey más grande, o de los reyes más grandes, que sería el rey David. Es decir, vemos que Dios no hace acepción de personas y que la salvación es provista para todo aquel que tiene fe, porque todo al final es por la fe, como estamos viendo. Versículos 32 en adelante, ¿y qué más digo? Bueno, el tiempo me faltaría, a nosotros también, contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, Samuel, los profetas. Conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros,
Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de estos, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Bueno, aquí en muchos casos sí puedes poner nombre y apellido de personajes del Antiguo Testamento, pues fácilmente puedes ver los milagros de resurrección de la Sunamita, también de la de Sarepta. Me refiero a los milagros de Elías, de Eliseo. También puedes ver, la tradición habla de que Isaías, el profeta Elías fue aserrado, o Isaías, si no recuerdo mal. Es decir, se podría poner nombre y apellido si quieres hilar muy fino, pero bueno, aquí lo que se quiere destacar es que tanto aquellos que hicieron grandes hazañas, incluso vieron la resurrección de muertos, bueno, todo fue por la fe. Todo fue por la fe, por el Señor. Pero también en contraste se menciona a aquellos que sufrieron penalidades, que sufrieron torturas, que sufrieron martirio, que sufrieron despojo de los bienes, que sufrieron el exilio, que fueron errantes, que fueron extranjeros, que fueron insultados, que fueron vejados, pero también, en este caso, lo que jugó, vamos a decir, la parte providencial para sufrir todo esto, para padecer todo esto, es la fe. Tanto para una cosa como para la otra, la fe era el elemento fundamental y vital de estos hombres y mujeres que aquí se nos está mencionando, ya sea para bendiciones, ya sea incluso para martirios, para desgracias, pues la fe operó en estos hombres. La fe fue el elemento diferenciador de todas estas cosas. En ningún momento lo atribuyeron a ninguna otra causa o a ninguna otra persona, sino en este caso todo lo atribuían a Dios. Sea que vivamos, sea que muramos, somos del Señor. Jehová dio, Jehová quitó, pero la gloria, la alabanza sean para nuestro Dios. De la misma forma, hermanos, nosotros igual, ya sea que estemos pasando por un tiempo de angustia, ya sea que estemos pasando por un tiempo de abundancia, hermanos, la gloria, el mérito es del Señor. Que toda esa fe, que toda esa prueba de fe, como Pedro decía, probada al fuego, sea hallada en alabanza y en exaltación a Él. Hermanos, nosotros no tenemos mérito ninguno, todo nos lo ha dado Él. Todo lo ha prometido Él y todo lo ha provisto Él. Por lo tanto, ya sea que tengamos, ya sea que no tengamos, démosle gracias al Señor. Y terminamos versículos 39 y 40. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Bueno, aquí volvemos a recalcar lo mismo que con lo cual empezábamos. Todos estos, aunque alcanzaron un buen testimonio, es decir, Dios habla bien de ellos, Dios se gloría de todas sus acciones, pero no recibieron lo prometido, no lo vieron. Al final, todas esas promesas que ellos recibieron iban siempre enfocadas, iban siempre dirigidas hacia una persona. Y todos sabemos quién es la persona de Cristo Jesús. En Él se cumplen todas las promesas de Dios del Antiguo Testamento, el cumplimiento las tienen en Cristo Jesús. Bueno, estas personas no conocieron, no lo vieron, no sabían qué persona era, físicamente, no lo vieron obrar en esta tierra, no fueron testigos de su resurrección, no fueron testigos de su ascensión. Pero como dice también Pedro, ellos indagaban, el Espíritu Santo les mostraba más o menos quién podía ser, cómo se iba a desarrollar, pero no podían, bajo ningún concepto, tener la visión completa que nosotros tenemos. Ellos se anticipaban, ellos tenían una visión, vamos a decir, al futuro, indagando, mientras que nosotros hoy tenemos el gran privilegio de mirar hacia atrás y ver la obra completa, la persona completa de Cristo Jesús. Y dice en el versículo 40, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. El plan de Dios era no que ellos, vamos a decir, alcanzasen primero todas las promesas, de hecho no las alcanzaron. El plan de Dios era que a través de Cristo Jesús, a través de la obra de Cristo Jesús,
tanto unos como otros, es decir, tanto estas personas del Antiguo Testamento como nosotros, fuésemos perfeccionados. Es decir, el plan de Dios era que todos juntos, no unos antes y otros después, pudiéramos alcanzar al mismo tiempo las promesas de parte de Dios, pudiéramos acceder todos directamente a esa ciudad que Dios está preparando, que Dios prepara, y donde las promesas de Dios serán cumplidas en plenitud. Es decir, también hemos estado viendo que este es un mejor pacto basado en mejores promesas. Y de hecho, estos santos del Antiguo Testamento nunca podían haber sido perfeccionados hasta que Cristo Jesús viniera y ofreciera su sacrificio perfecto, porque es a través de su sacrificio perfecto que Él puede perfeccionar a otros y llevar muchos hijos a la gloria. Ellos necesitaban el sacrificio de Cristo. Ellos necesitaban que se consumara el sacrificio de Cristo. Si no, no podrían nunca ser perfeccionados, nunca podían disfrutar de las bendiciones en plenitud que Dios les había prometido. Por lo tanto, ahora sí, ya que Cristo muere, ya que Cristo ofrece su sacrificio, ya que Cristo vence a la muerte, ya que Cristo está sentado a la diestra de Dios para llevar a cabo todos los propósitos, todos los decretos de Dios, es que ellos van a poder disfrutar juntamente con nosotros y al mismo tiempo de nosotros de todas esas promesas que Dios les había hecho. Ese es el propósito de Dios, que todos lleguemos a una, que todos lleguemos al mismo tiempo. Y por lo tanto el plan total de Dios se cumple. Y en esto consiste, en esto radica pues todo lo que hemos estado viendo en esta tarde. Así que, hermanos, oramos, nos despedimos y, como digo, permite que el Señor te abra los ojos, te haga admirar, contemplar, adorar, alabar, exaltar todas las promesas, todas las bendiciones y todo lo que el Señor ha preparado para nosotros. Así que, Señor, te damos gracias, te bendecimos. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y por todo lo que tú harás. Señor, de la misma forma, nosotros, aunque no hemos visto a Cristo Jesús, aunque todavía no lo hemos visto cara a cara, pero nos gozamos también con ese gozo inefable que estos hombres y mujeres del Antiguo Testamento se gozaban. Señor, de la misma forma en nosotros la fe opera. Señor, por la fe podemos superar, por la fe podemos enfrentar todas las dificultades, por la fe también podemos deleitarnos y podemos esperar confiadamente el galardón que tú has prometido, Señor. Señor, hoy hemos visto a todos estos grandes hombres y mujeres. Yo pido que nos sirvan de inspiración, que nos sirvan, Señor, de acicate, de aliento, de ánimo. Señor, hombres como nosotros, hombres de carne y hueso, hombres con sus dificultades, hombres con sus fallos que aquí, Señor, no se mencionan, pero, Señor, que a pesar de todo fueron capaces a mantener una fe viva y una fe activa en ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a prevalecer, a permanecer y a creer en ti, Señor, sabiendo que el galardón es grande y que esa ciudad maravillosa, celestial, es la que tú has preparado para todos aquellos que te aman, para que todos aquellos que luchan, perseveran hasta el final. Señor, y todo esto, Señor, por supuesto que nos gozamos en tus bendiciones, pero lo más maravilloso, Señor, es que tú te agrades de nosotros, que tú te glorifiques, que tú te exaltes cuando ves esa fe obrar en cada uno de nosotros. Por eso, Señor, nuestra recompensa y nuestro deleite es verte a ti exaltado y glorificado. Bendito seas, Señor, en el nombre de Cristo. Amén, amén y amén.